Quiero comentarles algo sobre la Universidad de la Florida. La Universidad de la Florida es una universidad pública demasiado importante para el Estado, para la nación. La Universidad de la Florida para mí es un lugar muy especial, un lugar al que siempre voy a recordar con mucho amor y que creo que siempre voy a llamar casa. Aquí yo he aprendido a pensar, aquí he aprendido a ser un hombre verdaderamente libre y aquí he aprendido y he tomado las herramientas que pretendo utilizar para reconstruir Cuba, nuestro país, en un futuro no muy lejano, que estoy consciente y muy seguro que va a ser así. No quiero ser muy largo, quiero ser breve y tengo muchas ideas, demasiadas, que quisiera compartir con ustedes. Voy a decidirme con una, y es una pequeña anécdota que se me ocurrió hace unos días en una conversación que les quiero comentar para que tengan idea de la magnitud e importancia que tiene el trabajo de nuestro invitado y el trabajo que se está haciendo aquí. En Cuba, cuando eres un niño que empiezas la escuela, aprendes a leer con un libro de este tamaño, un libro enfocado en que aprendes a leer técnicamente, pero ese libro está más que nada enfocado en lavarte tu cerebro, introducirte a una secuencia psicológica que lleva 60 años de continuidad. En ese libro hay poesía, canciones, anécdotas, imágenes. Las oraciones con las que aprendemos a leer en Cuba son oraciones como mi fusil está listo, el guerrillero luce bien. Desde que somos niños están atacando nuestra psicología, nos están tomando, nos están manipulando. Entonces, eso es una forma en la que yo mismo me explico por qué está sucediendo la situación, o sea, por qué está sucediendo todo lo que sucede en Cuba hoy en día. Porque es difícil entender cómo esas personas que sufren tanto no se rebelan, no van en contra de quienes los oprimen. Entonces, esa es la explicación que yo me doy, porque yo lo he vivido y me ha tomado alrededor de 5 años para pensar, para ser una persona libre, porque no tuvo acceso a una educación, sino a una adoctrinación. Entonces, es difícil entender que todos los cubanos, todas las personas, estamos así, como enjaulados en esa guerra, en esa forma de guerra psicológica que vemos a ciertas personas como líderes, como héroes, y yo veo que en este momento simplemente son los dueños del país. No sé si les parecerá esta mentira, si me creerán o no, mi propia familia, mi abuela, si ve este video, que no creo que lo vaya a querer ver, va a pensar que a mí me está pagando la CIA por estar aquí diciéndole a ustedes. Es lo más alejado de la verdad que está. Estoy aquí porque creo en lo que pienso, creo en lo que digo y porque no quiero que personas como yo, que crecieron en Cuba, crezcan toda la vida pensando que el futuro va a ser negro, que va a ser oscuro, que la única opción va a ser emigrar. Yo quiero que las personas vean que hay más que eso, que los jóvenes tengan una oportunidad y que no sientan esa frustración que yo he sentido y que siento ahora, no propiamente, pero que sentí en todos estos años. Para poder, o sea, no todo es tan malo, no todo es tan oscuro. A esto que está sucediendo existimos miles, millones de cubanos que estamos haciendo frente a esta situación, que queremos un futuro de verdad digno para el país, que queremos que las personas no sean dependientes de alguien o de nada, sino que alcancen, que sean lo máximo que puedan ser por su propio potencial. Y eso es lo que va a desarrollar realmente la nación, que innoven, que piensen, que no estén basados en robar o qué vamos a comer esta noche, sino cómo vamos a aportarle al país, cómo vamos a innovar, cómo vamos a lograr ser lo máximo que podemos ser por nosotros mismos, sin depender de nadie. Eso es lo que hay muchas personas haciendo. Yo creo que la labor principal de nuestro invitado en estos momentos lleva una trayectoria política de mucho tiempo, y en este momento la labor principal que más yo admiro es que le está abriendo los ojos a las personas dentro de Cuba, le está explicando, le está haciendo llegar información que nunca han tenido, nunca han llegado. Entonces, para mí eso es crucial. Eso, yo creo que millones o billones de dólares no van a resolver la situación de Cuba, lo va a resolver explicándole, abriéndole las ojos a los hermanos que están dentro de Cuba para que vean la realidad, para que vean cuán manipulados han sido por tantos años y vean la necesidad que tenemos, no de entregarle el país a ninguna otra persona o a nadie, sino de nosotros, los propios cubanos, tener el control, tener el mando, desarrollarnos, ser lo mejor que podamos ser. Entonces, esa es una de las cosas más impactantes, o sea, mi opinión personal, por algo que admiro mucho a nuestro invitado, Eliezer Ávila, es por esa labor que está haciendo. Quiero darle la bienvenida, esta noche está aquí con nosotros. Todo suyo. Bueno, anoten que esto va a prueba.
inmenso placer estar acá. Venía comentándole a los muchachos en el camino que yo estudié en una universidad cubana a la cual amo muchísimo, y la última vez que estuve allí para visitarla fui expulsado deshonrosamente por la rectora de la universidad y el consejo de dirección. Me declararon persona no grata en la universidad, supuestamente por hacer lo que decía nuestro apóstol José Martí que había que hacer, que era pensar y hablar sin hipocresía. Para eso deberían ser la universidad, para enseñar a la gente a pensar, a hablar, a luchar por sus sueños. Pero en Cuba hay un dicho que instauró el comandante en jefe, que dijo que la universidad era para los revolucionarios. Cosa contrastante, porque cada vez que hablo con alguno de ustedes me muestra proyectos, ideas que son revolucionarias, ideas que quieren mejorar, cambiar, progresar de acuerdo a la realidad. Sin embargo, en Cuba el concepto de revolucionario es aquel que quiere mantener continuidad, como dicen ellos, seguir haciendo lo mismo y a veces con eso tener resultados diferentes. Antes del 59, Cuba tenía al menos 3 de las mejores universidades del continente y del mundo. La Universidad de La Habana, la famosa UH, que todo el mundo venera, una universidad de las primeras fundadas en la Nueva Tierra y que tiene ese alma mater, que es una imagen enfrente de la universidad con los brazos abiertos, ¿no? Allí estudiaron increíblemente en épocas muy complejas, no para Cuba, sino para el mundo entero. Estudiaron blancos, negros, mestizos, incluso varios de los primeros esclavos libres que dieron a Cuba precisamente el sentimiento de lo que es ser cubano, estudiaron allí. Y de allí salieron eminentes científicos. Pero también es importante destacar que varios de los grandes eminentes pensadores y científicos cubanos estudiaron en los Estados Unidos. No sé si han leído sobre el descubrimiento del agente causal de la fiebre amarilla, que le llamaban la fiebre amarilla en aquel momento, Carlos J. Finlay. Y en la Academia de Ciencias de Cuba hay nombres prominentes que han hecho pues muy buenas cosas. Antonio Núñez Jiménez, que tenía un defecto que era comunista, pero aportó mucho también a la ciencia cubana y muchos otros. Tenemos hoy en día, yo no diría gracias a la revolución, sino a pesar de la revolución, hay un sector científico en Cuba importantísimo. Ustedes han oído hablar de la famosa vacuna del Everprot B o algo así, o P, que es la única que existe en el mundo para el tratamiento del pie diabético. Se aplica incluso en los Estados Unidos. Y yo creo que eso nos hace preguntarnos qué sería de nuestra isla si tuvieran las oportunidades y la libertad que tienen ustedes aquí de crear, de investigar, de progresar. Una isla de 11 millones de habitantes. Yo creo que si el presupuesto de esta universidad lo tuviéramos en Cuba, el presupuesto de esta universidad, Cuba fuera un país de primer mundo. El PIB de Cuba anual, los últimos datos que revisé, estaba por los 11 billones. Un PIB de 11 billones da un PIB per cápita que creo que los cubanos tenemos como $900, algo así, per cápita, pero tenemos una deuda como de 40.000. Y es impresionante realmente. Para mí, uno de los conceptos que más me llama la atención para el debate actual es qué es el desarrollo. ¿Qué es el desarrollo? Todo el mundo quiere ser desarrollado. Quiero que mi país sea un país desarrollado, pero ¿qué es el desarrollo? Arabia Saudí es un país desarrollado, donde una mujer no puede, bueno, creo que últimamente van a poder manejar, pero puede hacer muy pocas cosas, ¿no? Sin embargo, el PIB per cápita de Arabia Saudí es como 5 veces tal vez el de Francia, ¿no? ¿Francia es un país desarrollado? Probablemente sí. Pero entonces, si el desarrollo no es dinero, ¿qué es el desarrollo? Para mí, Arabia Saudí es un país del tercer mundo, probablemente del cuarto, en algunos temas, pero son ricos. Entonces, definitivamente, parece ser
que hay mucha gente por ahí rica, sin dinero, y mucha gente por ahí pobre, desarrollada. Y para mí el desarrollo tiene más que ver con el conocimiento. Una sociedad desarrollada es una sociedad que ha acumulado suficiente experiencia. Tanto es así que si nosotros pusiéramos tal vez el gobierno de Cuba y los que lo apoyen, los mudamos para Suiza y traemos a los suizos para Cuba, estoy casi seguro que a cabo de 3 años, Cuba se parecería a Suiza y en Suiza estaría todo el mundo haciendo cola para comprar huevos, aceite, esto, misma tierra, mismos recursos, pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia está en la mente. Cuando usted es una persona desarrollada, tal vez ni siquiera existen eso de países desarrollados, porque país es una palabra despersonalizada. Podemos tener diferentes criterios al respecto que son un poco más difíciles de adaptarse, pero todo el mundo me habla tremendamente bien de la migración cubana. Y es que los cubanos han sido exitosos en todos lados menos en Cuba. Fíjese usted, yo visité una termonuclear en Alemania donde el subdirector, el propuesto para director, es un cubano. Y en Cuba la termonuclear es un potrero. ¿Ustedes recuerdan que en Cuba había un proyecto para una termonuclear? Bueno, creo que los Estados Unidos tenían todos los planes para impedir eso porque por la falta de mantenimiento que tienen por ahí las cosas, estaba un poquito peligroso si estaba la bicicleta, no le echó grasa en la cadera, y bueno, suena y tal. Pero la falta de grasa en una termonuclear es un problema. Y definitivamente nos iba a meter en peligro. Pero les cuento algo interesante. Yo conocí en La Habana, había un grupo de, creo que eran Uruguay, y estaban caminando por La Habana, y a mí que me gusta hablar mucho con la gente, les dije, bueno, ¿y ustedes de dónde son? Bueno, de Uruguay. Ah, ¿qué tal? ¿Y les gusta Cuba? Sí, nos encanta. ¿Y qué andan haciendo acá? Dice, bueno, vinimos a aprender manejo del ganado. ¿Cuántas vacas tienen ustedes por persona en Uruguay? No, como 2 vacas por persona. En Cuba tenemos una vaca cada 49 personas y está flaca que casi no da leche. Ahora tenemos un búfalo. A ver, pero nosotros tenemos somos una especie de universidad del mundo. En Cuba se estudia muchas cosas, vienen personas del mundo entero a aprender sobre cosas que nosotros enseñamos pero no sabemos, no tenemos. No hay leche, no hay queso, no hay carne, pero le enseñamos a otros países latinoamericanos cómo manejar el ganado, eso sí. Y un poco eso es Cuba, en realidad. No solamente en lo económico, sino en lo político. Muchas personas jóvenes en el mundo entero ven a Cuba como una referencia de sistema social. Muchos franceses, alemanes, estadounidenses, en universidades como esta te dicen, oye, lo que hay que hacer en los Estados Unidos para que es tener un sistema como el de Cuba. Se han encargado de exportar eso. Usted ve, por ejemplo, un avión, yo he viajado con aviones, donde van para Cuba estudiantes de Estados Unidos, ahora como el intercambio intercultural. Entonces llegan los estudiantes de Estados Unidos a Cuba llenos de curiosidad, ¿cómo serán las cosas? Pero ellos van allá con una inocencia propia de su edad, y yo creo que muy sana y muy bueno, pero en Cuba ya los está esperando un aparato de inteligencia muy bien planificado, muy bien pensado, y cuando regresan todos vienen ya con la gorra de la estrella Che, 3 libros de Fidel en la mano, y un tabaco y dando. Entonces tú dices, bueno, ¿realmente este intercambio, la democracia está influyendo en la dictadura o la dictadura está influyendo en la democracia? Y es que los sistemas comunistas son tremendamente influyentes, súper influyentes porque tienen un sistema. Cuba tiene un sistema. Aquí los ingenieros podrán rectificarlo, pero hay una diferencia entre un sistema y algo que no es un sistema. Un sistema es una serie de procesos que son coherentes entre sí y que ofrecen un resultado. Está creado para algo. En el caso de los Estados Unidos, cuando me hablan del sistema americano, todavía nadie me ha explicado qué es el sistema americano. ¿Te refieres al de Boston o al de Florida? ¿Al de Virginia o al de Massachusetts? Porque cada estado aquí tiene leyes distintas para las mismas cosas. Y aparte, en la misma universidad tú tienes estudiantes que van a ser de derecha, de izquierda, de centro, los verdes, los naturalistas, los nudistas, los otros, no vale.
budistas nunca me han invitado, pero sé que sí. La historia es que no necesariamente los países democráticos y desarrollados del Occidente tienen un sistema. Y hay algo muy peligroso que le ha pasado a la humanidad occidental desde el fin de la Guerra Fría, entre comillas. Y es que cuando se derrumba el muro de Berlín y empiezan a caer uno por uno todos los frentes comunistas en la Unión Soviética, Occidente dice, basta ya de estar desgastándonos en esta Guerra Fría, porque ya no existe. Rusia sola no va a poder contra nosotros. Entonces, dediquémonos a mejorar la calidad de vida, a vivir cada vez mejor, a que haya más oportunidades, desarrollémonos, pero no pensemos tanto en esa guerra ideológica. Y ese fue un gran error. Porque esa llamita que quedó encendida, nadie le hizo caso. Y con las crisis, las depresiones económicas que cada vez, que son normales dentro de los ciclos económicos del desarrollo, siempre se le echa más combustible a esa llamita y vuelve a crecer. Y lo que nadie pensaba que iba a suceder es que en estos últimos 20 años estuviera el continente americano sufriendo de nuevo 10 sistemas claramente populistas en el continente, que si no llega a ser porque fue tan desastroso como en Venezuela, estuviéramos a punto como continente de volver a ser un desastre. Pero fue tan desastroso el caso venezolano que produjo una migración, algunos van en 3 y otros en 5 millones de personas, más que Siria, más que Irak, más que todo el Medio Oriente junto. La crisis humana y migratoria más grande del mundo la tenemos hoy en nuestro continente. Y eso fue tan desastroso que no tuvo éxito sus políticas. Ya por suerte Brasil cambió, Colombia también, Argentina también, pero estuvimos en un grave peligro. Y lo importante es que muchas de esos sistemas populistas fueron defendidos e impulsados por jóvenes. Porque la memoria histórica evidentemente es menor. Y las universidades deberían ser el sistema de preservación de la memoria histórica. Cada estudiante que entra en el mundo a una universidad debiera poder beber de la historia para poder pararse sobre esa historia y pensar en el futuro. Pero con el dicharachito este de que no se puede hablar de política en las universidades, los estudiantes del mundo occidental son muy vulnerables a un sistema que está pensado para influir en ellos. Muy vulnerables. Y yo creo que es hora de rescatar la posibilidad de las universidades de tener debates muy serios en ese asunto. Muy serios. Porque en nuestras manos y en las manos de ustedes está el futuro del mundo. El futuro del mundo. En el caso de Cuba, es lo contrario. Hablar de política en la universidad es obligatorio. O sea, ni siquiera opcional. Es obligatorio. Pero no es hablar de política para debatir libremente las cosas. Es que ustedes, si no ponen la prueba que Fidel es el tipo más genial del mundo, usted no aprueba. Es así de sencillo. Hace poco tenemos Carla, una muchacha de 17 años, experiente de oro y todo eso, simplemente porque se anotó en nuestra organización, en nuestro movimiento político de jóvenes cubanos pacíficos, pues fue expulsada de la universidad inmediatamente. Y eso sigue pasando en Cuba, de una manera constante. Entonces, yo considero que la nación cubana no es solamente la gente que vive dentro de la isla. Nación es un concepto muy amplio. Y creo que cubano es todo el que se sienta como tal y todo el que lleve en su sangre, en su familia, en sus tradiciones, en su comida, en su cultura, en su manera de pensar a Cuba. Y Cuba no es Fidel, Cuba no es Raúl, Cuba no es el comunismo. Ya Cuba era Cuba antes que nacieran toda esa gente. Y creo que fue la mejor Cuba, con todos sus defectos. Hay un documento muy disidente en Cuba que es la maqueta de La Habana. Yo les recomiendo a todo el que vaya a Cuba que vaya a la maqueta de La Habana, es el documento más disidente que hay en Cuba. Está dibujado en 3 colores, la etapa de la revolución a nivel constructivo, ¿no? La etapa de la revolución, la etapa de la colonia y la etapa de la república. La república es toda la maqueta. La colonia, 15, un 20%, tal vez un 30%, que es toda La Habana Vieja, la parte tal, en fin. Y la revolución son unos pintiques que hay alrededor de la capital. A la mar, el fuego y 2 unidades militares. Entonces, básicamente, si usted aplica eso mismo hacia el fuego, lo aplica
aplica a las Tunas, lo aplica a Ciego de Ávila, lo aplica a Holguín, se va a dar cuenta que puede haber sido terriblemente mala nuestra república, pero fue tan mala que nos construyó. En esos años donde había, y la había, politiquería, corrupción, matonismo, bueno, si ven que se vive matonismo, creo que hasta Fidel mató uno por el padre de la universidad. Revisen por ahí, los chismes que yo les cuento de primera mano, pero por ahí están. La gente iba armada a la universidad, ese tipo de cosas. Pero esa es una parte de la realidad. La otra parte de la realidad es que en todas partes de Cuba había aceite, había paña y había huevo. Y aparte de eso había carne. Había pan y había algo que echar en el pan. Y un refresco para tomar. Había una industria pujante. Cuba exportaba todo lo que hoy importa. La balanza de exportación e importación estaba a favor de las exportaciones. El peso cubano estaba equiparado con el dólar y a veces unos centavos por arriba, como el euro. La visa a Estados Unidos era pasar por allí que te pusieran un puño. Y vi un comercial del 54 por ahí que decía por la radio: desayune cómodamente en el Vedado, almuerce en Miami, coma en Cancún y cene nuevamente en su cálido hogar del Vedado. Fíjese usted, el que haga eso hoy es un desertor, un emigrante, no sé, que está parado en la selva. Para venir aquí hay que atravesar la selva del Darién, bajarte por los cocodrilos, por los mosquitos. ¿Y por qué un cubano podía tan fácilmente viajar a Estados Unidos? O incluso las grandes empresas de Estados Unidos iban a probar a Cuba todos sus inventos. Y la historia de Cuba es tan apasionante que creo que todos nosotros deberíamos, como hobby, fíjate, ni como trabajo ni como tarea, como hobby, o pasarla bien, leer historia de Cuba. Cuba fue primero o segundo país en casi todo. Busquen para que vean. El primer país, creo que después de Estados Unidos, en tener telefonía masificada, Cuba, la televisión. Cuba exportaba novelas de radio y televisión a Venezuela y México. Hoy todas las novelas que se pasan en Cuba son venezolanas y mexicanas. La CMQ fue de las primeras emisoras de radio, consorcio de todo eso en Cuba. Toda esa tecnología no la llevó a Cuba el gobierno. No la llevó ni Batista, ni Frío, ni nadie. La llevaron a Cuba personas como ustedes. Y por eso yo tengo tanta fe en que si los jóvenes cubanos del mundo, los jóvenes cubanos de Cuba nos unimos, podemos derrocar ese muro y hacer que Cuba se desarrolle. Muchos de los cubanos más ilustres estudiaron, efectivamente, en Europa, en Estados Unidos, en Madrid, estudiaron mucho. Pero hicieron lo que Luis me cuenta que él quiere hacer. Luis, como ustedes saben, se gradúa dentro de un mes y medio de ingeniero civil. Y tiene un proyecto lindísimo que es para coger todo el desecho de los escombros que han tirado en La Habana en todas partes y producir con esos escombros muchísimas cosas, pero además que es un proyecto económicamente muy viable y demás. Si converso con cada uno de ustedes, estoy seguro que cada uno tiene un proyecto. Cuba sería el país espectacular para probarlo, para llevarlo a cabo, porque a lo mejor en los Estados Unidos es mucho más competitivo el asunto, porque no hay solo una buena universidad, sino que hay cientos o miles de universidades, es muy competitivo el asunto. Pero Cuba es casi territorio virgen para probar nuevas tecnologías, técnicas de construcción. El tema de la biología, por ejemplo, la biología marina y terrestre de Cuba es algo espectacular. Somos bendecidos como nación con todos los humedales que tenemos. Tenemos playa por todos lados. Usted dice en Cuba, voy para la playa, no tiene que decidir si va para el norte, para el este, para el oeste, porque usted camine y llegará a la playa. Y eso es algo que tenemos que aprovechar. Tenemos recursos sol todo el año para todo el tema de la energía solar. Tenemos lugares muy buenos para la energía eólica. Y sobre todas las cosas, Cuba está llena de cubanos. Así que usted podrá bailar, reírse, joder, como decimos allá, no como en España, en todas partes. Así que yo creo que lo que quiero dejarles hoy a ustedes es la idea de instaurar en su mente la idea de que Cuba puede ser no es solamente nuestro origen. Cuba no es solamente el lugar de donde venimos. Cuba definitivamente es nuestro fin y nuestro destino. Aunque no sea 100%. Aunque no sea que ustedes van a ir a ser padres y abuelos en Cuba, aunque estoy seguro que muchos sí.
sí creo que Cuba va a estar ligada a su desempeño profesional, a sus negocios, de una mejor manera que como lo es ahora en muy pocos años. Así que los invito a luchar por eso, porque es un país que nos han arrebatado, pero que es nuestro, y creo que una persona siempre será mucho más exitosa si tiene una nación detrás que lo empuje. Nosotros en Estados Unidos, yo creo que somos como un aguacate de injerto. Siempre pongo ejemplos del campo y eso porque después le voy a hacer una prueba a ver cómo es el nombre tuyo. Manuel. ¿A los cuántos días se acaba de ir? ¿Cómo? ¿A los cuántos días? Ni la pregunta la entiendo. Creo que me diga, ¿se reproduce por huevo? Yo soy fanático al campo. Y una de las cosas que siempre me da nostalgia es el tema de estar criando a mi hija que tiene un año en el asfalto totalmente, ¿no? Porque cuando era niño, siempre que pienso en mi infancia, a pesar de las carencias, a pesar de que yo mismo me hice a veces mis propios zapatos, que hacía mucho comía, ¿saben lo que es un tractor? Corazón. Pues bueno, la recámara del tractor, ¿saben lo que es una recámara? Bien. La recámara ya no se usa mucho en Estados Unidos, porque las gomas aquí le dicen llantas. Aquí le cambian el número. La goma es lo que está por fuera y la recámara iba por dentro de la goma, ¿no? Entonces esa recámara, cuando se ponía muy vieja, en la cooperativa cerca donde yo vivía, cortaba la recámara y tú le ponías el pie arriba, cortabas con la tijera y entonces de cualquier tela, trapo que no servía, tú te hacías, le recortabas y te cosías un par de zapatos. Siempre había que dejar una telita en la parte de atrás para cogerlo para calzarlo, ¿no? Pero era súper cómodo. Además te mantenían en contacto, literalmente te mantenían con los pies puestos sobre el techo. Porque sentías todas las piedritas, todo. Lo malo era precisamente cuando iba al baño, algo de eso, ¿no? Por eso es su nombre. Pero, a pesar de todo eso, sí. Sí, me acuerdo de eso. Una pregunta. Y que estaba en Cuba cuando pasó lo que pasó, que usted se enfrentó a la COM, ¿no? Y que fue algo, ¿no? Que lo admiré muchísimo desde el momento que tuvo el valor como estudiante, ¿no? Después de la Revolución Cubana, yo diría que el único que tuvo el valor de hacer eso. ¿Qué le dio ese valor en ese momento de enfrentarse al halcón y decirle por qué los cubanos no podemos viajar, por qué los cubanos no podemos enfrentar a los hoteles? La segunda pregunta sería, ¿por qué no luchar desde dentro de Cuba y hacerlo desde el extranjero? Okay. Bueno, voy a empezar por la segunda. Yo tengo 33 años. De los 33 he estado casi 32 y medio dentro de Cuba. O sea que, y en política estoy hace como 10. Entonces, el 99% del tiempo lo he hecho dentro de Cuba. Tuve que salir de Cuba en un contexto en el que íbamos a tener a nuestra bebé. Nos decomisaron todo en la casa, hasta la taza de tomar café. Y no teníamos cómo enfrentar, ni económicamente, ni de ninguna manera, pues, el nacimiento de nuestra primera hija. Y una familia acá nos acogió para que pudiéramos salvar ese proyecto de familia, porque creo que si perdíamos ese proyecto, que era el más importante para nosotros, no íbamos a poder aportar nada a Cuba, siendo unas personas tristes, frustradas, y me iba a convertir en una persona violenta. Así que decidimos momentáneamente salir de Cuba, y creo que es un derecho que teníamos, ¿no? Después de 10 años de también estar intentando convencer al resto de nuestros vecinos, a nuestra comunidad. Y bueno, realmente la mayoría de los cubanos pues no se habían sumado. Y yo creo que esa es una reflexión también que hay que hacer. Tú naces en un país que no lo escogiste. Naciste y tú miras para los costados y dices, esto no está funcionando bien. Tienes dos opciones, arreglar eso o irte a otro lado. Yo fui de los que decidí en primera instancia intentar arreglar eso.
y aún hoy sigo en ese empeño. Pero siempre respeto mucho y entiendo a muchos de sus padres o sus abuelos que al mirar para los costados y decir, oye, ¿qué creencia arreglamos? Y más bien ganarse un acto de repudio, ganarse que los vecinos incluso los chivatearan o los echaran para adelante, ir presos. O sea, bueno, pero si yo lo que quiero es arreglar esto, bueno, mira, pues me voy a un lugar que crea en lo que yo creo. El mundo es grande. Y hay lugares en los que creen en los valores que yo creo. Así que a lo mejor allí me aceptan. Y es lo que han hecho 4 o 5 millones de cubanos. Pero usted no cree que los verdaderos héroes luchan por sus ideales hasta la muerte, aunque esto les pueda costar la muerte. No, yo lo creo definitivamente. Lo que pasa es que yo no sé si yo soy un verdadero héroe. A lo mejor soy un tipo muy normal y prefiriera de verdad hacer todo lo posible por no morir en la lucha para poder ver el resultado de esa lucha. Yo creo que los héroes les ha sorprendido la muerte sin buscarla, porque esa es la diferencia entre un héroe y un suicidio. Pero si todos los cubanos como usted emigran, entonces ¿quién va a luchar? ¿Quién va a hacer el cambio? No, hay muchos referentes en la historia de eso. Por ejemplo, yo llevo en Cuba, fuera de Cuba, básicamente meses. Martí pasó el 85% de su vida fuera de Cuba. También estuvo Maceo. La impronta de José Martí en cada metro cuadrado de Cuba es notable. Sin embargo, fue ciudadano como de 6 países, embajador como de 6 países, incluso ante las Naciones Unidas, ante la UNESCO, menos de Cuba, de todos lados. El propio Fidel Castro, Maceo, Varela. Qué desgracia, ¿no? Casi todos nuestros más grandes pensadores, y aquí incluyo a Fidel Castro, tuvieron que vivir grandes periodos de su existencia fuera de Cuba. Y es que al Cuba ser una isla, me da la impresión de que todos los dictadores que hemos padecido, todos los totalitarismos, siempre tratan de sacar, de votar, de sacar del país a las personas que se les oponen. Y creo que los que sentimos de corazón el deseo, la vocación de luchar por la democracia, siempre regresamos. Yo aspiro muy pronto a poder regresar, pero también defiendo mi derecho a ser un ciudadano también del mundo. Y te digo algo, la mejor universidad que he pasado en mi vida es casi un año y algo que he estado en Estados Unidos. La mejor universidad. Primero porque si tú vives dentro de un mismo sistema todo el tiempo y ese sistema no funciona, ¿qué solución vas a ofrecer? Si tus ojos, tus oídos, tu nariz nunca ha olido otro pan. Sí. Entonces yo creo que todos los cubanos que aportaron algo a Cuba tuvieron que beber durante algún tiempo de otras culturas, otras experiencias, otros sistemas. Te mencionaba la radio, la televisión, la telefonía, la luz, esto, lo otro. ¿De dónde? Nadie produjo eso en su aldea, ni con un pensamiento de aldea. Ese fue el resultado de viajar. Y se lo recomiendo a todos ustedes. No hay cosa más importante en la formación del carácter de un ser humano que conocer otras culturas, otros países, otras personas. Estados Unidos, yo creo que la gran virtud que tiene es haber entendido que la diversidad es una gran fuerza. Por eso es que hoy en cualquier ciudad de Estados Unidos tú puedes pasarte el año entero comiendo comidas distintas. Vamos al barrio chino, vamos con un hindú, vamos con un quebo, vamos a... Eso no pasa en todos los países. Es una gran riqueza que tenemos. Y si vemos hoy, cualquier universidad de los Estados Unidos es un abanico de cultura, de personas. Por eso creo que tenemos que cultivar en Cuba un pensamiento de que somos cubanos, pero al mismo tiempo somos universales. Eso va a ser lo que le va a dar a Cuba un aire fresco. Que todos vayamos por el mundo buscando qué podemos llevar para Cuba. Como, no sé, imagínense cualquier tipo de especie de ave, ¿no? Que vuela, porque tiene alas, pero no se olvida de que allí tiene hijos, en un nido. En el caso nuestro, pues tenemos padres, abuelos, en mí en particular tengo a toda mi familia. Yo soy de los pocos núcleos familiares en Cuba que todo el mundo está allá.
Aquí yo no tengo con quién dejar a la niña cuidar. O la cuida Rachel o la cuido yo. Bueno, la mamá de Rachel, la verdad. Pero yo siento que en los últimos años hay una gran tendencia, sobre todo en la juventud, digo, a las personas. Sí, pero no solamente en lo político, tu preocupación la tenemos todos. O sea, La gente quiere llegar, pero no quiere quedarse para solucionar el problema. exacto. Tengo hambre, tengo miseria que quiero cambiar. El problema es que es un sistema que no te Entonces da es muy fácil hacer una revolución desde un país como este, que te da la posibilidad de tener una voz. Claro. Lo difícil es hacerlo desde Cuba, ¿no? No, es tan Con un difícil sistema que te oprime. es tan difícil que a veces es imposible. Yo, por suerte, porque amo la ingeniería, estudié ingeniería. Todo el que estudia ingeniería, le va a ser muy difícil ser político en Cuba. Porque la ingeniería tiene un principio elemental. Cuando un proyecto se hace demasiado complejo, no es viable. Tú sacas tu cuenta. Si ese proyecto no se va a poder terminar en un tiempo viable, con un presupuesto posible, con unos resultados claros, ese proyecto hay que mudarse. No es que tú estés empeñado en construir un edificio aunque te tome la vida entera. Así no piensa un ingeniero. Y en el caso de Cuba hoy, hacer política implicaría que todas las cuentas no te den, sin embargo decidas construir el edificio. Muy difícil ser político. O sea, que usted está diciendo que hacer un cambio es imposible. No, yo estoy hablando que si no cambian algunos aspectos previos. ¿Cómo cuál? Te pongo un ejemplo, para seguir la ingeniería. Hacer un edificio sobre un pantano es muy complicado, casi imposible. Porque el costo de excavaciones para hacer la base y todo eso sería inviable. En el caso del pantano es probable que pasen cientos o miles de años o millones de años para que la acumulación de sedimentos se crece, se seca, y a lo mejor eso se fosiliza y se convierte en piedra, y a lo mejor lo que hoy no es posible en 1.000.000 de años es posible, como en Miami. Ok. En el caso de la política, hoy tenemos en Cuba un pantano. Ese pantano está compuesto porque millones de cubanos están fuertemente adoctrinados. La doctrina casi siempre es un gran engaño. Doctrina significa mirar el mundo a través de un catalejo y te pierdes todo lo demás. Aparte de esa doctrina hay un gran miedo, un miedo fundado, cuidado. Hay que luchar porque los cubanos pierdan el miedo. No, hay que luchar porque los cubanos no tengan motivos para tener miedo. Porque el miedo es un instinto de preservación elemental que sin él estamos muertos un día. ¿Por qué tú no cruzas la carretera cuando está pasando el carro? Bueno, porque te mata el carro, ¿no? Es un instinto de preservación. Entonces, si el empleador de la fuerza laboral en Cuba es más del 90% el Estado, el gobierno, es obvio que tú tengas que tener miedo a perder tu pequeño sustento, que desgraciadamente no viene del salario, pero viene de lo que te llevas allí. Y aparte es lo que permite que tu hijo pueda entrar a la universidad, que tu hija pueda ser doctora y se puede ir de misión a Venezuela. Entonces, te cuento, tenemos que enfocarnos, a mi juicio, y puedo estar equivocado, en tratar de cambiar el pantano para poder construir en él. Porque el edificio, que sería la democracia, ese Estado de Derecho, libre, con prosperidad y todo eso, lo tenemos nosotros en nuestros estatutos. Tú lees las ideas y principios de Somos Más y yo te cuento del pie al pa cómo vamos a construir la mejor Cuba del mundo. La pregunta es, ¿hay base para construirla? ¿Hay millones de personas que la quieren construir? ¿Hay un espacio institucional para hacerlo? Bueno, hoy, desgraciadamente, no lo hay. ¿Pero qué sí hay? Hay un proceso lento, pero eficiente, de cambio. Tanto así que en el último referendo, en el referendo constitucional, 700.000 personas que reconociera el Estado, porque ellos son los que se meten solitos a hacer sus números. Usted no sabe lo que sale de ahí. Pero tuvieron que reconocer al menos 700.000 cubanos. Eso es mucha gente. Imagínense ustedes que aquí son 55.000 en la universidad y son una pila de gente. Dime tú, 700.000 cubanos de una isla dijeron no. Que ellos reconocieron. Yo pienso que debe haber sido como 3 millones. Eso significa que ese pantano se está solidificando.
Pero eso no ha ocurrido por gusto. ¿Por qué tantos cubanos se han convencido de que el sistema cubano no funciona? O sea, de que el sistema comunista no funciona. Bueno, porque a mi juicio, modestia aparte, y ahí sí me enorgullezco mucho, existen movimientos como Somos Más, que yo presido, que hemos dedicado años a tratar de influir, a tratar de cultivar, de influenciar, de enseñar cultura cívica, democrática, qué es un Estado de Derecho, qué es una economía de libre mercado, qué cosa es una separación de poderes. Y yo creo que estamos recogiendo el primer resultado de todo ese proceso de siembra de ideas que hemos estado haciendo. Yo llego de mi trabajo a las 6 de la tarde. A veces no, con el tráfico me toma hasta las 7 y media, 8 de la noche llegar a la casa. Llego y a veces no me da tiempo ni a comer. Ahí mismo me pongo a hacer 3 o 4 horas de directo. Y cuando miro las estadísticas, el 13% de las vistas son de dentro de Cuba. Son miles de personas que están conectándose desde dentro de Cuba. Cada una de esas personas, o muchos de ellos, descargan la directa y se la comparten a sus amigos en su barrio, a su comunidad. Y yo creo que muchos de los no que están allí, y lo digo con mucho orgullo, tienen que ver con la labor que hemos estado haciendo. Ahora, me quitas de aquí y me pones en el canal del Cerro donde yo vivía, se acabaron las directas, se acabó el teléfono celular, se acabó hablarle a la gente, explicarle nada. Y yo, a lo mejor equivocado o no, pienso que ha sido útil por todo lo que les mencionaba antes, por lo que he aprendido de este sistema. Ojo, no todo de aquí me gusta, vamos a estar claros, pero he aprendido principios fundamentales. Y uno de ellos es que la fuerza motora del mundo es el deseo individual de cada persona de progresar. Eso en Cuba es un delito, penado por la Constitución, que dice textualmente: no se permitirá la acumulación de riqueza en manos privadas. Eso es como decir: no permitiremos el desarrollo. Literal. Entonces, considero, y te hago la pregunta, por ejemplo, no sé, cualquiera de ustedes, ¿alguien sabe quién es? Pues vaya, ¿Cristiano Ronaldo? Sí. ¿Consideran ustedes que los niños del mundo, muchas veces cuando sienten ganas de hacer deporte, de jugar fútbol, están motivados por personas como Cristiano Ronaldo? Sí. ¿De cuántos de ellos ha sido vecino Cristiano Ronaldo? Los medios hoy nos brindan una posibilidad que no existía antes, de poder influir. No sé si saben que liderazgo, traducido, liderazgo es influencia. Liderar es influir sobre otras personas. Pero hoy muchos de ustedes trabajan desde su casa y su jefe inmediato o su CEO, ustedes no lo han visto en su vida, no lo conocen. Es un indio que está allá en un lugar que ustedes no saben dónde está. Sin embargo, es su líder. Entonces, yo tenía dos opciones en Cuba. Ir preso, era la primera. Me pasé esperando juicio 4 meses y medio, me decomisaron todo. Después me dice un fiscal general de la República: usted no ha cometido ningún delito, es libre, pero todos sus bienes quedan decomisados porque usted preside una organización contrarrevolucionaria. Entonces usted tiene miedo de tener un lápiz. ¿Qué quita que mañana venga y me lo quita? No hay control. O sea, ir preso era una opción. La otra, como te decía, era volverme violento. Ya mi cuerpo no toleraba intentar salir de mi casa hasta un turno médico, ahí está mi esposa, te lo puede contar, y que venga un mulato y se me para adelante y me dé 2 empujones en el pecho y me diga: tú de la casa hoy no vas a salir. Mi psicología ya no toleraba eso. Y entonces la cámara, lista para cuando yo nomás quisiera: oye, pero le levantaste la mano a la autoridad. Primero, para empezar, te vamos a echar 6 años por desacato. Y ahí está Cardet, que dejó de ver a su hija con 4 meses y casi no la conoce. Y muchos otros. Ahora, ¿eso sería efectivo? ¿Eso sería eficiente? ¿Esos 6 años en la cárcel iban a acelerar el proceso democratizador de Cuba o iba a atemorizar más bien a más cubanos? Mira lo que le pasó a Eliezer. Entonces, bueno, entre todas esas posibilidades barajamos la opción de tratar de cultivarnos un poco más, y yo me estoy tomando Estados Unidos como una beca. Me llegó una beca universitaria. ¿Regresaría definitivamente a Cuba? Yo lo que pasa es que nunca me he ido de Cuba. El único país del cual yo soy residente legalmente es de Cuba. Así que saldré y entraré a Cuba, si Dios quiere, y la seguridad del Estado, todas las veces que me sea posible. Esa es
mi posición al respecto. Bueno, tenemos varias preguntas por ahí. Una por allá y después Luis. Dime, Marco. Si quieres, Luis, bueno, yo me acabo de ir a trabajar, pero me alegra estar aquí. Y una, porque me interesa mucho, te voy a hacer la primera, porque me gusta la segunda, porque Chucho está aquí y nos criamos de niños y bueno, en fin. Pero cuando pasó lo de, déjame pararme, además, me puede encender las luces ahí ese, compadre, porque no puede Sí. las luces, maestro, cuando pasó lo de Alarcón, yo estaba en el servicio militar en Cuba. ¿Hace cuánto fue eso? Como 10 años, ¿no? Lo de Alarcón, ¿no? Bueno, yo voy a llevar 8 años aquí, y bueno, que me conoce, yo vivo aquí, me encanta, yo soy negro. Pero hermano, te voy a dar de verdad gracias, primero por venir aquí, pero por lo que más, ahora sí, por lo que más te voy a dar gracias fue porque ese día tuviste la valentía, ¿no? El coraje de decirle en la cara a ese gobierno, ¿no? A régimen, después estamos haciendo aquí tantas cosas en su cara que por muchos años ni un presidente ha sido capaz de decirle en la cara. Entonces, yo creo que nada más por eso, de verdad, yo tenía que venir aquí, a pesar de que casi ni podía, pero dejé ver a mi niña, hice mis cosas, no importa, pero quería venir y quería darte las gracias por eso. Además, quería darte las gracias por lo que tú estás explicando. Estoy totalmente de acuerdo contigo, porque si te llegas a quedar en Cuba, no creo ni que se supiera tu nombre a esta altura, ¿me entiendes? Por tantas y tantas cosas que ya tú has explicado, yo no tengo nada que ver con eso. O sea, aquí el maestro es tú. Pero yo nada más quería darte las gracias por eso, porque en ese momento que pasó eso, yo estaba atravesando por el peor momento que puede pasar un cubano, que para los que nacieron aquí, yo sí nací en Cuba, y soy cubano como el tabaco, el ron, y no, ¿sabes? No de padre, no nací en Miami, yo nací en Cuba, yo estaba en el servicio militar. Yo estaba en ese momento en una cosa que le llaman en Cuba la EJT, guapateando yuca, con un señor que le decía Oriente, 85 años, que todavía le iba a la revolución. Oriente, mi papá tiene como dicen aquí, un doctorado y todavía está cogiendo guagua, ¿me entiendes? Y aquí un doctor es alguien respetable. Entonces, de ese momento, ese fue para mí como una esperanza. Yo dije, wow, hay alguien que de verdad puede impulsar esto. Y hoy mírate aquí, y yo veo muchas de tus directas, y he visto cuando saliste con oradores, cuando has debatido, y veo a la gente que te apoya y los que no te apoyan, y veo tantas cosas absurdas que te dicen. Pero anyway, no sé de qué manera tan brillante, tan preparado, yo me veo ya, pero me encantaría poder informarme de esos libros de historia, porque casi toda la historia que nos venden es mentira. ¿Me entiendes? Casi toda la historia que nos venden es la de Che, que es el héroe y todo eso, eso no existe. Entonces la historia de verdad, cómo podemos acceder a esos materiales, quizás ya lo dije, pero yo no estaba aquí, la verdad, llegué tarde. Me interesaría eso, me interesaría mucho. Yo tenía un amigo que murió, se llama Carlos Actor, que también rey muy aquí, y era amigo en común, que sabía mucho de historia, porque era de la clase alta cuando estaba Batista. Incluso se fue a estudiar a Nueva York cuando Fidel entró en el 59 y en el 60 mamá le dijo, tipo, no regreses más. Y se quedó aquí y vivió toda la vida aquí en Gainesville. Y yo tengo algunos materiales, ¿no? de eso, de cuando todas fotografías, de cuando la Cuba de verdad, de cuando Benny Moré, de cuando las cosas de los casinos, cuando existía Cuba, ¿no? Y me gustaría mucho saber, y si en algún momento pudieras poner en algún comentario, algún link o algo, de libros o materiales que se pudiera uno, tú sabes, como instruir, ¿no? De una manera productiva. Diría yo, no leer una revista por leerla, pero algo que nos pudiera llevar a los puntos que estás tratando ahí, que son tan importantes. Y nada, básicamente de verdad te doy las gracias por venir aquí y tomarte tu tiempo, por traer a tu familia, por sacrificar todo lo que tú haces. Porque yo le voy a decir una cosa, yo que vengo de Cuba, ¿cuánta gente aquí nacieron en Cuba? Ok, bien. ¿Cuánta gente nacieron en Miami? Bueno, para los que nacieron en Cuba y para los que nacieron en Miami, como mismo Fidel Castro un día cambió la historia de nuestro país para mal, yo creo que Eliezer va a hacer lo mismo, pero para bien. Así que por eso yo creo que tendremos viendo aquí, pero compartir todos sus videos, en contacto que tengamos en YouTube, en TikTok y donde sea, porque por eso es que él tiene que estar aquí, es lo que tú dices, no puede estar en Cuba, porque él necesita enseñarle al mundo, y lo que verdaderamente puede ser Cuba, necesita enseñarle a la gente de Venezuela, que por eso existe una iglesia, ¿entiendes? De verdad, muchas gracias.
en los tiempos en que la juventud del centenario, como la llamaron, ¿no? Centenario del nacimiento del apóstol, ellos hicieron sus cálculos y les pareció a ellos que la manera más eficiente de cambiar a Cuba era la lucha armada. Eso pudiéramos discutirlo si era verdad o no era verdad, pero esa fue la decisión que ellos tomaron en el mundo que les tocó vivir. Fueron la época de las revoluciones. En este minuto yo creo que hay una fuerza que nosotros no hemos utilizado y es la que yo he salido a buscar fuera de Cuba, y es la unidad de los cubanos. 3 millones de personas significan 1 de cada 3 cubanos. Si un cubano no puede influir en nosotros dos, estamos marcados. Pero la comunidad cubana en el mundo está tan dividida como dentro de Cuba. Y es porque salimos siempre con ese germen inoculado, que todo el que nos critica es nuestro enemigo, todo el que tiene una idea distinta a la mía es comunista. O si eres comunista, ese otro es extrema derecha, cosa que no existe, por cierto. Pero yo siento que hay mucho que sanar, y yo siempre le llamo a todos los cubanos fuera de Cuba la comunidad de cubanos libres del mundo. Eso tiene que ser algo grande e influyente. Tenemos el poder económico, político, moral, intelectual, profesional, para hacer una gran influencia hacia el resto de la nación. Pero aparte tenemos el liderazgo en nuestra familia. ¿El liderazgo en qué sentido? Una familia cubana hoy cuenta para todo con el que está fuera de Cuba. Para todo. Para los zapatos del niño, para la mochila, para esto, para lo otro. Cuenta para todo lo material en ese sentido. Sin embargo, la persona que está fuera de Cuba muchas veces no dedica ningún tiempo a hablar con la familia sobre política y de verdad contarles su experiencia. ¿Y qué sucede? Que hay muchos males de facto que a lo mejor ustedes no se han puesto a pensar. Cada vez ha sido más difícil que un familiar que vive en el exterior pueda traer hacia el exterior a los que están dentro de Cuba, a los 20 primos. Cuando va a Cuba de vacaciones, si usted le dice a la gente, oye, pero mira, yo estoy en Francia y en Francia está bien, y hay huevos, y hay leche, y hay esto, y pasa esto, y esto, y esto, muchas veces lo que ustedes ven en los ojitos de todos sus primos es un gran deseo de vivir en Francia. Pero usted no se lo puede llevar. Y entonces los primos a veces se dan un poco de conflicto familiar en el que el primo que está en Cuba piensa que es que usted no lo quiere ayudar. Coño primo, pero llévame, ayúdame. Pero imagínate tú, ahora que está en Estados Unidos. Ayer, una persona que conozco mucho en Cuba fue el hermano a verlo y me dijo, no, es un mierda. Digo, ¿pero por qué? No, porque me dijo hace 3 años que me iba a llevar y no me ha llevado. Y le hice una sola pregunta, ¿cómo? ¿Cómo te traes? No sé. Pues está muy jodido el tema. No es ni siquiera cuestión de dinero. Usted con dinero en la mano, hoy por hoy, después del cierre de la embajada, después de como el gobierno de Trump ha endurecido los temas de migración, para usted traer un familiar a Estados Unidos tiene que meterlo a un sorteo de vida, que es Centroamérica. Cuando digo un sorteo de vida es porque usted va a llegar a la posibilidad de que él viva aquí o de que muera, que lo estafen, que violen, que lo asesinen. Y mucha gente que está aquí, que ama a su familia en Cuba, dice, prefiero tenerte allá y mandarte 100 pesos todos los meses, que cómo vivo yo después con la culpa sobre mis hombros si te pasa algo. Entonces mucha gente que vive aquí y va de vacaciones allá, cuando se sienta a hablar con su familia, casi que intencionalmente tergiversa muchas cosas. Yo he escuchado conversaciones de cubanos americanos que van allá y le dicen a todo el mundo, ay, ya quisiera yo tener esa calma, esta paz que tienen ustedes aquí. ¿Cuándo puedo yo en Hialeah sentarme así en un sofá, en un balance, a que me dé el sol, a acariciar a mi perra Furia, la negrita, y ver así como baten las hojas del viento, las hojas de plátano? Y esto es vaya, de verdad que ustedes no valoran lo que tienen, porque yo me paso el año trabajando, trabajo y más trabajo. Y entonces, eso para el que está pensando en decirme que le tirase algo por ahí, y ahorro este filito para venir a verlo y tal y eso.
Y si te hablan, bueno, pero Estados Unidos, ay, mijo, aquello está jodido. Jodido. Y es que no hemos tenido la intención real, política, unificada, coherente, de verdad tomarnos en serio el problema de Cuba, cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Oye, si aquí hay gente, Zuckerberg cambió el mundo y el otro también, oye, si todos nosotros nos proponemos resolver el tema de Cuba, algo tendremos que influir. Algo tendremos que influir. Pero seguimos pensando en el tema del gran líder o el gran jefe o el tipo que va. Y yo les digo algo, yo no creo en el mesianismo y esa cosa, pero yo sí creo en el respeto a los buenos líderes, que creo que el mundo entero los ha tenido. Pero los líderes sin tropa tampoco hacen nada. Hay que tener también una base social en la cual desenvolver. Y por eso yo creo que es importante que todos nosotros pues, nos unamos en una gran alianza mundial por Cuba y que tratemos de influir en nuestros amigos, en nuestra familia, en nuestro barrio, pero no diciéndole lo que tiene que hacer, sino haciendo que despierte como persona y que sepa que en un sistema democrático pues, puede luchar por sus proyectos, por sus sueños, y que cada cual en su barrio, en su cuadra, en su consultorio médico, en su centro de trabajo, haga la lucha de la manera en que así lo entienda. Porque contra la dictadura cubana cualquier plan estructurado falla. ¿Por qué? Porque un plan es con personas. Cuando ya tú le cuentas a la tercera persona tu plan, ya se lo contaste a los gobiernos. Entonces, ¿qué es lo que da resultado? Ese lobo solitario que sigue nuestras directas y que hay un nombre falso que no sé quién es, pero es un profesor de la universidad tal, y que solo en la noche, a las 2 de la mañana, allí en la parada de guagua, pues dejó 20 volantes que explican lo que es el libre mercado, no sé qué, y que nadie lo mandó a hacer eso. Nadie se lo indicó, nadie lo llamó de Estados Unidos, nadie le pagó por eso. Simplemente entendió la importancia de hacerlo. Como digo eso, digo millones de cosas. Y por eso creo que en este momento nuestra función fundamental tiene que ser romper el muro de la información y hay que hablarle a los cubanos, hay que explicarlo. Pero no de abajo, Fidel, porque eso no comunica. Eso a veces hasta ofende. Y yo, con que mi abuela durante mucho tiempo pensó, y a lo mejor aún piensa, que Fidel fue un gran tipo. Pero mientras mi abuela no me obstaculice mis planes, yo le respeto a mi abuela su creencia. Y yo creo que tenemos que aprender los demócratas, que nosotros no somos el otro problema inverso, nosotros tenemos que ser la solución del problema. La solución de una herida en el brazo no es abrir una herida en el pie, es sanar la herida. Y sanar significa que hay que sustituir el odio por el respeto. Ni siquiera por el amor, usted no tiene que amarlo como es. No lo vamos a sacrificar tanto. Pero respetar. Y a mí hay gente que aún hoy no me habla porque en una entrevista aquí me preguntaron qué yo sentía por, no me acuerdo si era por Fidel o por el sistema, y yo dije, pero mira, yo respeto. Porque si yo estoy pidiendo respeto hacia mi persona y hacia mi proyecto, si yo empiezo irrespetando a todos los demás, ¿a dónde vamos a ir? Entonces, por eso yo creo que ahí está la batalla fundamental. Tenemos que ser la solución en todo, en agricultura, en construcción, en infraestructura. Y por eso estamos aquí, porque estoy seguro que muchas de las mentes que van a levantar la nueva Cuba están estudiando en esta y en otras universidades. Son tan cubanos como el que está en la Universidad de Carabobo. Esa es mi posición. Luis yo pensaba un comentario sobre cómo podemos nosotros influir en todo lo que está sucediendo, no solo nosotros los teólogos de aquí, sino jóvenes cubanos en cualquier parte del mundo. ¿Cómo podemos influir el proceso? ¿Cómo podemos aportar? ¿Cómo podemos aportar de forma positiva? O sea, contribuir. ¿En qué forma podemos contribuir? Bueno, mira, esto que están haciendo es invitar, en este caso a mí, pero hay muchas personas, yo seguro que les encantará pasar por aquí, Rosa María, personas que están hoy en el proyecto. Si José Daniel Ferrer viene a los Estados Unidos, tráiganlo acá. Pero las universidades son el punto neurálgico de esta pelea. Fíjense que lo que han hecho los comunistas es infiltrar todas las universidades. Porque de ahí salen lo que van a ser los líderes de la sociedad, en todos los sentidos. Tome la universidad y tomará el país. Eso es muy importante. Yo fui a la Universidad de Stanford. ¿Es así? ¿Existe la Universidad de Stanford? Pues ahí fui. Bueno, fuimos con Oxford a otra universidad. Pero esa está por allá en Inglaterra.
fui en campo y le estaba explicando a la gente cómo era aquello, ¿no? Y se paró un estudiante y me dijo, no, perdone usted, con mucho respeto, pero todo eso que usted ha dicho aquí es mentira. Y le dije, pero tú has ido a Cuba. Y dice, sí, yo fui 2 veces con una organización aquí religiosa a hacer trabajo voluntario en Cuba, con el gobierno y eso. Y me explicaron que en Cuba, los cubanos, todos los cubanos tienen la comida garantizada. Le dan la comida. Todos tienen casa, todos son dueños de su casa. Vaya, ahí no tiene que gastar dinero en nada. Vaya, el salario casi no le hace ni falta. Pues mira qué bien. Qué manía tan rara entonces tienen los cubanoamericanos que envían a Cuba casi 3.000 millones de dólares anuales, que es el segundo renglón del PIB. El segundo renglón del PIB de Cuba son las remesas. Y en realidad no es el segundo, es el primero, porque el primero, según ellos, lo que le lleva son como 300.000 dólares al segundo, y es la exportación de servicios médicos, que ahora con la jodida de Brasil es el primero. Pero eso es el dinero que entra a Cuba contabilizado por los Union, por eso, pero por cada dólar que entra en blanco a Cuba, entran 100 en negro. Por tanto, es el primerísimo renglón. Pero lo hacen por manía. Lo hacen por, no sé, porque no hace falta. La revolución le da a los cubanos todo. Entonces toda esa lluvia de llamadas y de correo, oye, un colchón de cara para el abuelo, oye, una sí, ¿para qué? Entonces ese muchacho me demostró la inmensa influencia que tiene el sistema en los estudiantes universitarios. Le logra vender esa propaganda. Así que una acción importantísima es tratar de estructurar un proyecto en todos los Estados Unidos en los que podamos tener debates importantes en las universidades norteamericanas sobre lo que pasa en Cuba. Primero porque Cuba va a ser eternamente un lugar muy importante para los propios Estados Unidos. Somos sus vecinos de al lado. Y lo que pasa en Cuba va a influir en los Estados Unidos. Y en este minuto, por si los Estados Unidos no lo saben, Cuba está a punto de entrar en un segundo periodo de presidente. ¿Y saben por qué pasó eso? Porque nosotros, los cubanos, no fuimos capaces de explicarle al mundo lo que estaba pasando en Cuba. Y el sistema le vendió la idea de que con la nueva constitución Cuba iba a cambiar. Y todo el mundo, los inversionistas en el mundo y todo eso, estaban muy pendientes a esta constitución para poder invertir en Cuba, para poder ir a Cuba y todo eso. Cuando se aprobó esta constitución y la gente se la leyó y vio que esta constitución retrocede en muchísimos puntos, mantiene al Partido Comunista al frente de la sociedad, prohíbe la acumulación de riqueza, o sea, el desarrollo. Ahora no hay inversionistas. Ahora todo el mundo tiene una visión muy escéptica de Cuba y ahora se está llenando Centroamérica de nuevo de una avalancha de cubanos camino a los Estados Unidos. Y las balsas se están haciendo muchos portales y rutas de los cubanos del norte. Entonces, a mi juicio, todos los países del mundo tienen que tomarse muy en serio lo que pasa en Cuba, porque además, aunque se democratice Venezuela y se democratice Nicaragua, si Cuba sigue siendo una dictadura en 3 años, volvemos a tener 10 dictaduras en el continente. Porque las gallinas en Cuba no pondrán huevos, pero el Consejo de Estado para dictadura todos los años. Todos los años parimos una nueva. Y por eso te agradezco mucho, Luis. Creo que ese es un campo tremendísimo en el que hay que trabajar. Y hay que crear canales de comunicación en que un cubano entre a las redes, a Facebook, que se están conectando cada vez más, y pueda haber un proyecto de Luis de cómo arreglar el escombro en La Habana o algo así. Y lo puedan conocer quiénes son ustedes. Mucha gente en Cuba, cuando tú le hablas de una persona en Estados Unidos, se lo imagina con colmillo y con tanto. Porque el Che nos enseñó que un capitalista es una fiera sedienta de sangre. Y que el que vive en Estados Unidos es el enemigo. Y lo que quieren es matar a los cubanos y que tal. Y entonces, bueno, nuestros niños crecen oyendo eso. Así que el factor de comunicación, mezclarnos con toda Cuba, tiene que ser un proyecto definitorio para el 2019. Cada uno de ustedes tiene que tener al menos 10 amigos cubanos, que vivan ahí. Tenemos que lograr eso. Y ahora somos más, puede hacer un puente entre eso, porque estamos llenos de muchachos jóvenes en Cuba, deseosos de conocerlos y de intercambiar con ustedes. Así que vamos a ver cómo va a ser. Bueno, mi primera pregunta era esa, que ha respondido. La segunda, ¿cómo piensa aprovechar el incremento
de personas que tienen acceso al internet en Cuba, porque eso puede influir mucho en plan interno. Ya está influyendo, yo creo que esos 700.000 no, Ajá. pero ustedes tienen los datos claros, 700.000 reconoce el sistema que votaron que no a la nueva constitución, o sea, se oponen a esta constitución común. Eso es inédito en la historia de Cuba. Pero aparte de eso, se abstuvieron casi 1 millón. Y aparte de eso, casi otro 1 millón más. No, así que es el no, la abstención y las boletas anuladas. Cuando suma esas 3 cosas, entiéndase por boletas anuladas, gente que le da tanta rabia a aquellos que pusieron abajo Fidel de la boleta. O constitución ni pi. Ni Pinocho. Y entonces, eso es boletas anuladas. El resultado es 2.4 millones de cubanos que no respaldaron la constitución. Ese es el resultado. Esa es la gente que está con el internet. Es la gente que está leyendo, que está viendo, que está recibiendo la influencia de lo que estamos haciendo. Ahora, ¿qué hay que hacer? Caramba, si internet llegó a Cuba ayer como quien dice, y desde ayer para acá hemos logrado influir sobre 2.4 millones, entonces el año que viene, ¿cuánto vamos a influir? Esa es la ecuación que hay que trazar. Yo creo que la clave fundamental está en la comunicación y en los medios. Cada ser humano del mundo muere y mata pensando o defendiendo aquello que cree. Por tanto, tenemos que hacer que los cubanos crean en la libertad. O vuelvan a creer en la libertad, porque la mayoría de nuestros héroes murieron con ese ideal. Recuerden que Fidel declara el carácter socialista de la Revolución Cubana 3 años después. Nadie puede decir aquí que Cabello Cienfuegos luchó por el comunismo. De hecho, eran bastante anticomunistas de historia, de su familia. Y por ahí revisa todos los héroes para atrás. Matías era liberal, masón, igual que Maceo. Entonces yo creo que hay que rescatar toda esa historia y tener un proyecto organizado de transformación en Cuba. Y presumo que entre más informados estén los cubanos, con más de ellos podremos contar para cambiar las cosas. Y después que el pueblo esté informado, ¿cuál es el siguiente paso? ¿O hay un paso o todavía eso no existe? No. Bueno, yo creo que definitivamente hay que lograr que el cubano se manifieste. Ok. Pero hay muchos proyectos por ahí, yo creo un poco tempranos, acelerados. Vamos a ir a manifestarlo a Cuba, pero usted, primero, si lo dice desde aquí, no se va a montar ni en el avión. Segundo, si se baja del avión, va a ser para que lo monten en otro, para atrás. Entonces, esos proyectos, yo les deseo el mayor éxito del mundo, pero yo creo que hay que hacer unas tareitas antes. Y yo creo que esa manifestación ni siquiera la vamos a organizar. Va a ser espontánea. Como ocurrió en tantos países por ahí, hay un documental como Facebook cambió el mapa árabe, Google. Porque nadie organizó eso. Pero sí hubieron unos años, un tiempo en el que se manejó mucha información, mucho debate. Y cuando ocurrió un abuso tal contra un carretillero en tal lado, carretillero es que vende en Cuba, fruta y esas cosas, cuando hay, ahí explota una cadena de reacción social que la influencia nuestra es en haber preparado cívica, políticamente, a las personas para estar deseosos de que algo pase. Y cuando pasa, como el mariconazo en el 94, todo el mundo va para allá. Entonces, por ahí yo veo las cosas, pero en la medida que subamos un escalón, vamos a ver más oportunidades que hoy no estamos viendo. Ahora, nosotros lo que sí tenemos es un programa para cambiar Cuba, llevarla de ser un país de tercer mundo a un país de primer mundo. Eso es lo que tenemos. Y basado en eso que está diciendo. Espérate, un momentito, disculpa, que estamos viendo la palabra de cada uno. Paco, ¿eres tú? No, igual aprovecho para agradecerte, como mismo dijo Helio, conocemos a Cuba, pero Sí, nada, sí, agradecerte que estés aquí con nosotros y que pongas tu criterio no solo en las redes, sino ya con un contacto más cercano como nosotros estudiantes y cubanos y los que igual no son cubanos, que se sienten cubanos, que estamos en esta organización y te agradecemos, ¿no? Que estés aquí compartiendo con nosotros y que sigas en la lucha, que lo que hace falta es no quedarse callado. Eres compañero de Mateo. Yo soy el que te... el partido, ¿no? En Cuba todos los que estamos en oposición a veces tenemos un compañero que nos atiende. Yo he tenido varios, porque fundo uno y me manda otro y así.
Pues muchachos, un poco ya para abrir a preguntas y a debate ya formalmente, igual no quiero explicarme mucho. Les cuento bueno, que Somos Más es un movimiento que agrupa fundamentalmente a jóvenes. Tenemos miembros en más de 30 países y muchos de ellos, por supuesto, dentro de Cuba. En casi todas las provincias de Cuba hay miembros de Somos Más. Nuestro propósito fundamental es unir a la nación, dentro y fuera de Cuba. Y que todos los cubanos, la mayoría de los cubanos, estén conectados por un sentimiento de construcción, de desarrollo. Y estoy seguro que tarde o temprano vamos a tener la oportunidad de arreglar a Cuba. Ahora, a Cuba no la vamos a arreglar con una visión revanchista, porque esa visión es la que promueve el sistema para que la gente no apoye el cambio. Según el sistema, todos ustedes van a ir a Cuba a reclamar la propiedad de su abuelo, la casa de su abuelo, y se van a quitar las cosas de todo el mundo. Los viejitos no van a tener pensión, los niños no van a tener escuela. Y yo creo que simplemente si la mayoría de los cubanos los conocen y conocen sus valores y su corazón y sus sentimientos, van a perder el miedo. Porque hay un doble miedo. Y el más importante yo diría que es el miedo al cambio. ¿Y saben por qué? Porque más del 50% de la población cubana dentro de nada va a tener más de 65 años. La juventud emigra cada vez más. Y ustedes analicen cómo influye el patrón poblacional de un país en su manera de pensar. Generalmente las personas mayores de 50 años tienden a ser conservadoras. ¿Por qué? Para conservar lo que lograron, sea lo que sea, a veces por lo menos la paz. Pero los jóvenes, entre los 15 y los 35 años, o los 40, arriesgan más, porque están en pleno momento de construcción de su vida, de sus proyectos. Y saben que no hay que aferrarse a nada, hay que innovar. Por tanto, se explica por qué mucha gente en Cuba se opone al cambio. Pero se oponen también porque no conocen ese cambio, no conocen lo que viene después. Hoy yo soy el jefe de un almacén aquí de materias primas. Me robo unas cositas de ahí y vivo. Pero mañana, ¿qué yo voy a hacer? Cuando se conozca que yo tenía un carnet del Partido Comunista, ¿qué me van a hacer? ¿Qué va a pasar conmigo? Entonces ellos muchos, incluso los militares, no creen en el sistema, pero tienen mucho miedo de lo que le pasará a ellos después. Por eso es que siempre nuestra propuesta tiene que ser, y no por política, sino tiene que ser realmente una propuesta de amor. Porque estoy seguro que muchos de esos fieles comunistas no han sido más que víctimas de ese sistema. Si usted nace creyendo que los negros son malos, difícilmente usted va a tener un amigo negro. Y cuando la humanidad cambió en ese sentido, hoy, ¿a quién le interesa eso? Yo creo que si usted nace creyendo que el capitalismo es malo, bueno, pues usted le tiene miedo al menos al capitalismo. Y es por eso que tenemos que cambiar esa mentalidad. Y aparte, que esos viejitos también dicen, bueno, ahora llegó el capitalismo a Cuba. Tendré que empezar a trabajar a mis 70 años para poder entonces construir todo lo que no tengo, porque ya no va a haber salud gratuita o educación para mis nietos. Eso yo creo que es la clave de lo que tenemos que explicar. Que no va a quedar ni un cubano sin atención médica, no va a quedar ni un cubano sin ir a la escuela. Ahora eso lo vamos a lograr mediante una fórmula diferente. Porque cuando ellos se gradúen, van a ser dueños de su destino. Y no van a ser esclavos de un sistema que les dice, para usted ser médico aquí, usted tiene que apoyar a Fidel. Y tiene que apoyar la revolución. Y yo creo que cambiando la doctrina por verdadera educación, Cuba va a salir de la crisis muy grande. Pero lo que hoy hace falta es tener oídos en Cuba para poder hablar y explicar eso. Y que todos ustedes nos ayuden a explicarlo. Porque si lo dice nada más que Eliezer, claro, como Eliezer le paga la silla, entonces es obvio. Pero miren como hay caras frescas aquí, que ojalá podamos tener más presencia en la red y en todas partes hablando un poquito de Cuba. O incluso explicando cómo se estudia y cómo se aprende en los Estados Unidos, se ayuda mucho a Cuba. Porque en Cuba dicen que nada más que van a la universidad de los hijos millonarios. Los que están grabando, levanten la mano los hijos del multimillonario aquí.
El Chucho Barba. El papá fue a la zafra del 70, 6 millones. Bueno, para los que nos están viendo de Cuba, no tenemos hijos de Donald Trump acá. Levanten la mano los hijos de padres que hayan sido trabajadores toda su vida. Esta imagen es más reveladora que todos los discursos que yo he hecho. Se lo puedo asegurar. Eso en Cuba no se cree. Que una madre sola que cría a un niño como Luis pueda traer a su hijo a esta universidad. Con becas, con esfuerzo, con ayuda por aquí y por allá. Bueno, pero cuando Luis cobre su primer año, ya va a emparejar un poquito eso. Le vamos a dejar algo para que se saque el carro. No, gracias muchachos, de verdad. Y lo que quiero ahora es que, bueno, me hagan cualquier pregunta que ustedes quieran. Pueden seguir al movimiento somosmascuba.com, es nuestra página, por favor anoten. Somosmascuba.com es nuestra página oficial. En Facebook tengo la página mía propia que es Eliezer Ávila Sicilia. Mi nombre es Eliezer Lázaro Ávila Sicilia, porque así mi papá nació el 17 de diciembre. Un 47% hace 3 días. Se usaba ponerle Lázaro. Ah, pero bueno, Y no bajan entonces ni mi papá suben. me puso Lázaro a mí en un apellido. Y después mi cabrón se quitó el Lázaro. Y me dejó a mí con todo el nombre ahí, pero bueno. Por eso me llamo Eliezer Lázaro. Les decía, para finalizar, tengo el canal de YouTube también, Eliezer Ávila Sicilia en YouTube, y ahí hacemos nuestra catarsis política, nuestra directa, nuestra historia. Hay algo que es muy importante, señores, y es, a mí me gustaría vivir en un país que preserve su cultura. Ustedes ven, ustedes mismos, cada vez que van a ir de vacaciones en el mundo, qué difícil es escoger los días de vacaciones, porque ustedes, la matona los persigue. ¿Verdad? Estar hoy, tal vez en Buenos Aires o en Moscú, no tiene gran diferencia, ¿no? Porque bueno, ya todo el mundo se occidentalizó y tiene todo eso. Pero yo sí creo definitivamente que cualquier proyecto de democracia, ¿no? Le agradezco mucho a gente que tiene su conferencia y cosas ahora, por favor no tengan papel. La preservación de la cultura es fundamental. Y déjenme decirle algo, Cuba será un país pequeño por otra cosa, pero culturalmente es un imperio. Y si los cubanos, y a Cuba hay que salvarla no solo por lo que le falta, sino por lo que tiene. El que recorra de Santiago a La Habana, Cuba, y vaya averiguando por sus bailes, sus tradiciones, sus comidas, sus costumbres en todos los niveles, se va a dar cuenta que no pareciéramos una isla. Nosotros hemos enseñado a bailar al mundo y somos un referente para el mundo en muchas cosas. Y yo creo que hay que levantar ese orgullo, porque siempre le estamos hablando al cubano de tristeza, de que no hay esto, no hay aquello, no hay lo otro. Pero qué tal preservar lo que de verdad nos hace cubanos. Yo pienso que Cuba dentro de unos años va a ser la escuela del mundo. Me imagino alemanes, franceses, estadounidenses yendo de Erasmus de eso a Cuba. No me equivoqué y dije ido Erasmus. Pero de Erasmus. No, de Erasmus va mucha gente hoy. Sí. Y a eso también lo queremos, también lo necesitamos. Pero va mucha gente a Cuba a aprender a bailar. ¿Ustedes pueden creer que un cubano hoy no puede montar una academia de baile en Cuba? ¿Qué es lo que más sabemos? Bueno, lo que saben bailar. Yo no sé bailar con reggaetón cuando hay luces, así que amo Cuba, amo a los cubanos, amo nuestra historia y ojalá pueda ser de ustedes también el que no esté profundamente enamorado, pues conquistarlo un poquito, porque les puedo asegurar que es una novia fiel, que nos va a seguir siempre y nos va a dar grandes alegrías, así que luchemos por ese matrimonio entre Cuba y los cubanos. Gracias. Cualquier pregunta, me dijeron que en esta reunión sí había medido. No van a ir a cualquier lugar, es la primera pregunta que hago. ¿Alguien que tenga una pregunta por ahí?
Dime. ¿Cuáles son las próximas metas de Somos Más? Como la protesta que hicieron, lo prohibido. ¿Qué está pasando con Somos Más? Bueno, en este minuto estamos planeando los próximos pasos. Yo creo que logramos hacer algo histórico. Fueron casi 1000 personas a Washington, y no solamente cuándo fueron, sino cómo fueron. Personas que tomaron sus vacaciones, sus días acumulados, pagaron sus pasajes y fueron desde todas partes, incluso desde otros países. Y creo que eso habla por sí solo del deseo que tenemos los cubanos de unirnos. Yo creo que tenemos que, el próximo paso es seguir haciendo cosas como esa, pero ahora quiero ir un poco más hacia lo económico. La economía para mí es la expresión real de la política. Usted puede hablar muy bonito, pero si el país no le va bien, eso no sirve. El poder económico de los cubanos hay que tratar de estructurarlo y de unirlo en función de los propios cubanos y del cambio en Cuba. ¿Sabías que las empresas cubanas en Estados Unidos multiplican por decenas el PIB de Cuba? Las empresas cubanas en Estados Unidos y lo que aportan a los Estados Unidos es mucho más que muchas cubanas. Sin embargo, ese poder económico no está unido. No hay una cámara de comercio cubana que nos pueda impulsar para ser los judíos del Caribe. A mí me gusta la idea de fortalecer la unidad de nuestra comunidad en el sentido de que si todo ese poder económico se junta, podemos hacer inmensas cosas. Entre ellas influir muchísimo en el cambio en Cuba. Hoy cada cual va por su lado. Incluso muchos cubanos que son exitosos aquí te dicen, yo lo único que quiero es no andar con cubanos. ¿No son amigos ustedes? No, no me gusta el cubaneo. Yo ando como americano. $1 millón aquí, ¿no? Tenemos que revertir esa situación. Yo soy un cubano de los que me gusta andar con cubanos. Y entiendo que muchos cubanos no son iguales a mí. Por ejemplo, a mí me gusta hablar moderadamente. No soy orgulloso. Tengo amigos que hablan altísimo. Me gusta la primera ronda, ¿no? Ya después no soy muy tanto de dominó. Mi esposa podrá rectificarme, pero cada vez que intento bailar le saco un ojo. O sea, no soy muy dado al baile. Sin embargo, hay otra pila de cosas, porque esos son como los estigmas, ¿no? El cubano es curioso, esto, lo otro. Pero no es así. Hay un tipo de cubano muy amueblado en su cabeza, con proyectos muy claros, muy serios. No hemos oído que el cubano siempre llega tarde. Tenemos que quitar esos estigmas negativos. Un cubano no puede hablar mal de otro cubano. Y además no es así. Hoy cuando yo llegué aquí, que llegué 5 minutos tarde, ¿estamos todos ustedes aquí? Entonces, ese es otro beneficio de la influencia que nos ha dado la cultura anglosajona también. Porque el cubano no es que se la sabe toda, tiene que aprender de todas las culturas. Pero creo que tenemos entre todos que combatir los mitos de que todo lo cubano es malo. La palabra cubaneo se ha convertido en algo malo. Oye, tremendo cubaneo en ese lado, no, pues ahí no voy. Entonces nuestro movimiento, a pesar de hacer todos esos eventos políticos concretos, tiene de verdad, persigue la unidad de los cubanos más allá que para hacer algo para tumbar el sistema. Nosotros perseguimos la restauración de algo que para mí es lo más importante, el orgullo nacional. Y no lo digo desde un punto de vista fascista. No soy un nacionalista extremo, pero amo mi nación. Y creo que Estados Unidos en este momento también, en cierta medida, está pasando por un proceso parecido. Porque aunque a ustedes, a algunos les parezca discurso, hay mucha gente que quiere destruir la nación americana. Y la nación cubana desgraciadamente ha sido destruida desde adentro. Al punto que hoy un cubano se quiere vestir de cualquier cosa menos de cubano. Usted camina en las calles, ve un video de La Habana de los 50, todo el mundo anda de guayabera, sombrerito y pantaloncito de aquello. Entonces los caballeros eran caballeros, las damas eran damas. No me saquen el tema feminismo. Pero bueno, las damas se afeitaban los brazos y todo. Pero no, en serio, no tengo nada en contra. Pero nos vestíamos de cubano. Ahora usted camina en las calles de La Habana y usted ve los culones apretados, la gente con barriga así y con las patitas flacas igual que yo, con los pantalones
colorado así, apretado, que se le marca todo. Y entonces un pullover apretado así, y entonces una ala brillante hacia atrás. Bueno, americano también. Y no lo digo yo nada más que porque sea tremendamente chévere, sino que lo digo porque eso no es cubano. Y resulta que yo me he puesto una guayabera para ir a algunos eventos aquí y me han dicho, carajo, ya llegó este testigo de Jehová. Oye, hermano, ¿verdad que usted es la catedral de la Chela? Eso no. Y yo te digo una cosa, que me diga el cheo, que me diga el guajiro, que me diga lo que le da. No hay video más lindo que ustedes puedan ver en YouTube. Busquen, se lo recomiendo. Busquen en YouTube Celina González. Celina González. Y hay un video que saca Celina González cuando era joven, bonita, con sus hermanos, su piquete ahí, cantando Que Viva Changó, en un campo, rodeado de bohíos, de tabla de palma y techo guano y piso de tierra. Esas son las casas más ricas, en las que usted puede dormir un mediodía así, tirado en el suelo. Y claro que es pobreza, pero también es cultura, porque de hecho las casas más resistentes a los ciclones son las de guano. No sé, los ingenieros que vayan para acá. Las casas de tabla de palma y techo guano resisten, son frescas. Para los alacranes también son buenos. Los cultivan así. Pero bueno, es cultura también. Pero lo que les quiero mostrar, que vean en ese video, es cómo están vestidos todos esos cubanos en una cosa que ya se perdió en Cuba, que son los guateques. El guateque era cuando ya el viernes todo el mundo salió de trabajar y eso se ponían bonitos los campesinos. Ahí arriba de 2 piedras con un bañito de agua se echaban al lado del pozo con un jarro, un poquito de agua fría arriba y se enjabonaban y qué sé yo, y se bañaban. Entonces se ponían las guajiras aquellas, una amapola en el pelo, pero qué dignidad, vestidos de blanco. El cubano siempre le gustó mucho el color blanco, no por religión, sino por, no sé, las damas sobre todo, y andaban con aquellos, ellas mismas tejían a veces sus encajes, ¿no? La dignidad que tenían aquellas mujeres, los hombres, y con las guitarritas aquellas, cantando Que Viva Changó, y hay un negrito al lado de, que es el que está bailando con Celina González. Miren cómo hace, se quita el sombrero y aquello, el tornillo que le dicen, ¿saben lo que es, no? El de eso. Bueno, todos esos bailes, todas esas cosas. Mírenlo para que vean lo que es realmente la cubanía, cómo mi abuelo enamoró a mi abuelo. Y son historias. Llegar allí y entonces, bueno, ahora parqué en el carro para allá, amarraba la yegua a un palo, ibas para allá. ¿Y saben qué era lo más importante? Que esa nación estaba fundada sobre valores sólidos. A mi abuelo hace poco lo fueron a ver con un desglose porque le queríamos arreglar el ranchito, al menos hacer un cuartico allí para que no le caiga arriba a la casa. Y tenía que firmar un papel. Y mi abuelo lo miró así y me dijo, ¿y este qué quiere si ya yo le di mi palabra? Y es que en aquel tiempo la palabra valía más que la firma. Eso es lo que está detrás de una nación exitosa. Los valores que se transmiten de padre a hijo, de hijo a nieto. En mi barrio se criaban los puercos sueltos. La puerca salía siendo una lechona, como le dicen allá, y miraba parida. No le faltaba un puerquito. A la gallina no le faltaba un pollito, a no ser que se lo comiera un gavilán. Pero la gente no se lo robaba. Hoy los cubanos vivimos enrejados, llenos de cerca por todas partes. Y ese es el principal problema de Cuba. Y ni siquiera los derrumbes, los edificios, esa cosa, porque eso se hace muy rápido. Ustedes han visto las compañías de construcción que rápido trabajan, pero la construcción por dentro demora más. Y estoy seguro que ustedes van a ser una pieza angular en esa construcción, porque ustedes se han mantenido sanos. Sanos en el sentido de que no han tenido el sistema comunista destruyéndole la mente, sembrándoles odio, adoctrinándolos. Y por eso creo que es tan sana la influencia de ustedes sobre otros jóvenes cubanos. Pero también van a aprender mucho de los jóvenes cubanos. Yo dudo mucho que a alguno de ustedes hoy se les rompa el carro y lo sepa arreglar. Bien, un joven cubano hoy de 20 años, cuando sabe arreglar cualquier cosa se rompe. Y sabe innovar cosas que ustedes no se imaginan. Y eso es producto de la necesidad también. Pero por eso, y con esa fuerza, vamos a desarrollarnos más rápido
que otros países, porque nos ha tocado buscar soluciones tremendas a todas las cosas. Y entonces, en esos campos hay algo muy fundamental, y yo los invito a ustedes siempre a no desconectarse de la naturaleza. Les decía al principio de esta conversación informal que la universidad juega un papel fundamental y es preservar el conocimiento y transmitirlo. Pero ustedes no inventaron el conocimiento. El conocimiento se va acumulando con las generaciones. Está ahí. Y hay un conocimiento en Cuba que es brutal en los campos de Cuba. Recuerden que en Cuba no hay tanto fertilizante como aquí. En Cuba las cosas, para lograr una cosecha, hay que saber de verdad de cómo es eso. Y un campesino cubano es una enciclopedia, a la altura de los profesores que están en esta universidad. Y les pueden enseñar las cosas que ustedes no se imaginan. Solamente con la luna, el esto, el viento, aquello, y calcular bien las cosas para poder tener frijoles. Aquí no, aquí todo es mecanizado. Eso es un conocimiento valiosísimo. Así que el que vaya a Cuba, que estoy seguro que muchos de ustedes van a ir, no se quede en La Habana, no se quede en Varadero. Coja la mochila y camine Cuba adentro, no Barrio Este, Cuba adentro, y se va a sorprender muchísimo. A mí lo que más me gusta ver de los campos es el ciclo de la vida, y quiero enseñarle a mi hija cuando vayamos a Cuba pronto. Y es que prueben a criar algo. Seguro muchos tienen perros, no cosas por el estilo, pero siembren algo para que vean qué sensación les va a dar. Es un placer, yo se lo recomiendo. Ustedes recuerdan que en la escuela hacíamos lo del frijol. Echar el frijol y sale, ¿no? Eso es una clase de filosofía más que de biología. Ustedes recuerdan que si siembras el frijol en una caja oscura y le abres un hoyito a la caja, la mata se roba y busca la luz. Yo siento que eso mismo pasa con los seres humanos y con la libertad. La necesitamos. Es como el sol. Por eso cuando me dicen, oye, ¿tú tienes esperanza de Cuba cambio? Yo tengo la plena seguridad. Mientras en Cuba la habiten seres humanos, esos seres humanos vamos a tratar de una forma u otra de encontrar la luz. Así que si derribamos la caja oscura, va a salir la luz para todos los cubanos y podemos crecer rectos, que es crecer con valores, con tradiciones, con amor. Cuando se joroba la matica muchas veces es que para buscar esa prosperidad, ese símbolo de que se jorobó la matica, árbol que nace torcido, ¿eh? Es que tuviste que robar, tuviste que engañar, tuviste que chivatear a otro para poder coger ese pedacito de luz que el sistema es el que te lo da. Por eso cuando hablo de derribar el muro de la información, yo estoy pensando en ese frijolito y en esa cajita. Los campos tienen mucho que enseñarnos. A mí cuando me dicen guajiro, es un halago. Tremendo. Oye, disculpen que yo hable mucho. Muchísimas gracias. ¿Alguien tiene otra pregunta? Sí. Bueno, Prometo no devorarme tanto en la respuesta. también te quería dar las gracias por venir. Yo también era un niño, tenía como 12 años cuando por primera vez te vi. Supe quién era Eliezer Ávila porque vi el video en YouTube. Era migrante en España con mis padres y primero dije, este tipo lo tiene bien puesto. Y segundo, fue la primera vez que había visto cualquier tipo de disidencia política contra alguien de tanta jerarquía, ¿no? Como es Alex Cox. Entonces también me gustó algo que dijiste, que es que tenemos que tener respeto hacia la gente que piensa diferente a nosotros, ¿no? Creo que en este mundo que está cada vez más polarizado, eso se está perdiendo un poco. Entonces mi pregunta es, ¿cómo un Eliezer Ávila, presidente en 2030, va a... Bajarle un poquito. No, eso es cuando se solidifique el pantano de la información. ¿Cómo va a asegurar que cosas que pasaron antes de la revolución, que puede ser que no estén en las cantidades económicas, cómo va a hacer que haya menos desigualdad, que
todo el mundo tenga acceso a la educación, acceso a la medicina, porque creo que a lo mejor al otro lado del espectro, que sería la extrema derecha, ¿no? Si como que no se le tiene el valor que se le necesita tener a tratar de mantener una sociedad que no sea que no seamos todos iguales, ¿no? Que no sea comunismo, pero sí que asegure que las personas puedan tener una calidad de vida de acorde a su trabajo y a sus ambiciones, ¿no? Sí, ya con esta nos vamos, porque ya creo que viene alguien detrás en el salón. Mira, tu preocupación es la misma mía. Yo creo que no podemos haber invertido tanto tiempo en esta lucha. Tanta gente que ha sufrido 20, 30 años de cárcel por cambiar el sistema y que hagamos algo peor. Pero la cosa está tan mala en Cuba que hacer algo peor tendríamos que ser realmente muy malos, muy terrible, y aún hasta con ganas de hacerlo mal. No nos volviera tan mal. Pero yo creo que hay cosas que hay que cambiar radicalmente y hay cosas que hay que mejorar. Un sistema de salud pública y un sistema de educación público yo creo que nunca van a desaparecer de Cuba, y yo voy a ser de los defensores de un sistema de salud y educación pública en Cuba, siempre. Pero va a tener, creo yo, mucha más calidad que la que tiene ahora, y va a tener más calidad porque vamos a poder financiarlo mejor. Cuando tú deprimes la economía, matas la economía, tus proyectos sociales quedan nada más que nominalmente. Pero visita un policlínico hoy de Cuba y te vas a dar cuenta que ese acceso a la salud no es tal. Mueren personas por falta de buenos medicamentos, de buena atención, de mala praxis, porque ese médico está muchas veces pensando más en irse de misión para Venezuela que en atender a nuestros pacientes. Entonces, si mejoramos la economía, creo que vamos a mejorar también la salud y la sociedad en general. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Solo les pediría la foto de familia final que tengan afuera, y nos vamos.